a hacer análisis de algunos problemas que son muy interesantes porque nos enseñan algunas cosas muy importantes respecto a esta teoría de la relatividad. Entonces cambiamos de cámara y vamos a continuar con el desarrollo de algunos problemas. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Demostrar que si la energía total de una partícula es muy grande comparada con su energía en reposo, entonces la relación que hay entre la velocidad con la cual se mueve la partícula y la velocidad de la luz es aproximadamente igual a la unidad 1 menos 1/2 del cuadrado de la relación que hay entre la energía de masa en reposo y la energía total de la partícula al cuadrado. Demostrar esa relación. Bien. En primer lugar, esta es una ecuación muy importante porque ustedes recordarán que el efecto relativista es muy significativo, muy grande, cuando la velocidad de la luz cuando la velocidad de la partícula B se acerca a la velocidad de la luz. Es decir, cuando este término B sobre C tiende a la unidad. Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es, cuando tenemos partículas con grandes energías, al punto que podríamos despreciar la energía en reposo, porque es muy pequeña, entonces esa relación de la velocidad de la partícula a la velocidad de la luz B a C es igual a 1 menos 1/2 de E sobre E sub 0 al cuadrado. Y entonces yo puedo calcular, ¿ya?, la velocidad de cualquier partícula que tenga una energía muy grande, o a la inversa. Si yo conozco la velocidad de una partícula, por ejemplo, que es 0,1 C, y conozco la masa de reposo, por ejemplo, para un electrón, yo puedo calcular la energía. En otras palabras, esta ecuación es importante porque nos permite calcular la velocidad de cualquier partícula con cualquier masa, ¿ya? Siempre y cuando yo conozca la masa en reposo. Por ejemplo, un electrón, conozco la masa en reposo, ¿ya? Entonces puedo calcular cuál es la energía de un electrón a una velocidad de 0,1 C. O, por ejemplo, conozco la masa de un protón. Entonces puedo calcular cuál es la energía de un protón a una velocidad de 0,1 C. Esta ecuación es importante. Pero nos piden que la demostremos. Vamos a ver cómo se puede mostrar eso. Bien. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es la ecuación fundamental aquí en la relatividad, la ecuación de la energía? ¿Alguien recuerda? ¿A qué es igual la energía total de una partícula? Entonces nos piden, si E mayor que E sub 0, quiere que debo partir de E. ¿Ya? ¿Alguien recuerda a qué es igual la energía total de una partícula? Es decir, ¿a qué sería igual la energía total de una partícula? ¿Qué es la ecuación fundamental de la energía ahí en relatividad? Los escucho. Profe, eso no es igual a la variación de la masa, creo que más 1
más 1 más raíz cuadrada de b a la 2 sobre c a la 2, ¿no es? ¿Algo así? No. Recuerden que la energía, perdón, que la ecuación básica en relatividad de la energía total de una partícula es la raíz cuadrada de su energía en masa en reposo al cuadrado más el cuadrado de la cantidad de movimiento más el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta es una ecuación fundamental en relatividad y en la física nuclear y en la física atómica. Así como fuerza igual a masa por aceleración es la ecuación fundamental en la mecánica de Newton, esta es una ecuación fundamental en la relatividad. Bien, entonces vamos a partir de esa ecuación. Bien, eso quiere decir que elevando el cuadrado a ambos lados, tendré que e al cuadrado resulta ser igual a e sub 0 cuadrado más p cuadrado c cuadrado. Bien. Ahora, yo debo buscar el término e sub 0 sobre e. Entonces, para buscar e sub 0 sobre e, debo dividir por e al cuadrado. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esto es igual a e cuadrado sobre e cuadrado igual a e sub 0 al cuadrado sobre e cuadrado más e cuadrado c cuadrado sobre e cuadrado. Entonces, pues, no he alterado la igualdad. ¿Ya? Simplemente he dividido por e cuadrado a ambos lados. Bien, eso quiere decir entonces lo siguiente. E sobre e cuadrado es 1. 1 igual a e sub 0 sobre e lo puedo escribir como e sub 0 sobre e al cuadrado porque es lo que me piden. ¿Ya? Más e cuadrado c cuadrado sobre e al cuadrado. Bien. Ahora, debo buscar este término. Entonces quiere decir que debo despejar esto acá. ¿Ya? Entonces quiere decir 1 menos e sub 0 sobre e al cuadrado. E sub 0 sobre e al cuadrado resulta ser igual a e cuadrado, c cuadrado sobre e cuadrado. Entonces igual e cuadrado, c cuadrado sobre e al cuadrado. Bien. Ahora, esta expresión no está en términos de cantidad de movimiento. Entonces debo quitar esta cantidad de movimiento acá. ¿Ya? Entonces tendré que esto es 1 menos e sub 0 sobre e al cuadrado igual a el cuadrado de la cantidad de movimiento es masa al cuadrado por velocidad al cuadrado por c al cuadrado. Y el al cuadrado es m cuadrado por e por c a la cuarta potencia. ¿Ya? Bien. En esta expresión, la masa al cuadrado y la masa al cuadrado se pueden simplificar. Y entonces me queda 1 menos e sub 0 sobre e al cuadrado igual a b cuadrado y c cuadrado con c a la 4 se simplifica quedando c al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo saco la raíz cuadrada a ambos lados, voy a obtener lo siguiente. O sea, la raíz cuadrada de b cuadrado sobre c cuadrado es b sobre c. Y esto entonces es igual a la raíz cuadrada de este término, que la puedo expresar como potencia, ya que aquí no aparece radical, entonces digo que es igual a la unidad 1 menos e sub 0 sobre e
al cuadrado, ¿ya? Y todo esto a la 1/2. Bien. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Ya? La condición es que E es mayor que E sub 0, ¿no es cierto? Entonces, como la energía total debe ser muy grande comparada con la energía de la masa en reposo, o lo que es lo mismo, o también que la relación que hay entre la energía de la masa en reposo y la energía total es mucho menor que la unidad, ¿ya? Entonces, da esta condición, que es la misma acá. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con respecto a expresión? ¿Qué podemos hacer acá? Recuerda que esta es una aproximación. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si E sub 0 sobre E es menor que la unidad, ¿qué tipo de aproximación podemos hacer aquí? ¿Alguien recuerda? Vuelvo y le repito, la condición es que E sub 0 sobre E es mucho menor que la unidad. ¿Ya? Aquí me piden que aproxime, vean. No es igual, es aproximadamente igual. Entonces, ¿qué tipo de aproximación puedo hacer aquí? Bajo esta condición. ¿Quién recuerda eso? A ver, ¿qué diría Francisco Castro? ¿Qué tipo de aproximación haríamos acá? ¿Qué aproximación matemática se hace bajo estas condiciones? Ninguno. Miren sus apuntes. Que ya lo hemos... Él aproxima a 1 o a 0, ¿no? No. Mire, uno mira esta expresión, que es esta expresión, un binomio elevado a un exponente, ¿ya? O por ejemplo, 1 menos x elevado a un exponente, ¿ya? Esto es un binomio, como por ejemplo 1 menos x elevado a un exponente, ¿ya? ¿Dónde? Voy a escribirlo aquí más adelante, ¿sí? Bueno, ¿qué escribo acá? Esta expresión es igual a esta, donde 1 es 1, donde x es E sub 0 sobre E, ¿ya? Y el exponente es a la 1/2, ¿ya? Entonces, x es 0 sobre E al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? El teorema del binomio dice que esta expresión es igual a 1 menos n veces x, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema del binomio, ¿ya? Aquí, perdón. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo he tomado acá, he sacado la raíz cuadrada, ¿ya? Y al sacar la raíz cuadrada de esto, quiere decir que esto es un medio. Aquí en el exponente, aquí en el ejercicio me faltó escribir un 1, faltó escribir esto, ¿ya? Bien. Entonces, cuando yo escribo esta ecuación de esta forma, entonces lo que estoy diciendo es que B sobre C, ¿ya? Es aproximadamente igual ¿a qué? A 1 menos nx, pero ¿qué es n? Un medio. Entonces, menos un medio
por X, pero es E sub 0 sobre E al cuadrado. ¿Ya? Entonces, E sub 0 sobre E al cuadrado. A la 1/2, perdón. Porque es a la... Ah, no, aquí me quedé al cuadrado. No, si estaba bien aquí. Perdón un momentico. Está bien. Entonces, me queda demostrado esto. ¿Listo? Queda demostrada la ecuación. Aplicando el teorema del binomio. Esto se llama el teorema del binomio. ¿Ya? 1 menos X igual a N se llama el teorema del binomio. Teorema del binomio de Newton, completo. Entonces, por eso hacemos la aproximación. B sobre C es igual a 1 menos N, que es el exponente, por la expresión X, que es E sub 0 sobre E al cuadrado. ¿Sí les queda claro? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con el siguiente. Dice, una partícula tiene una energía cinética 20 veces su energía de masa en reposo. ¿Ya? Encontrar la velocidad de la partícula en términos de la velocidad de la luz. Entonces tenemos lo siguiente. Este problema lo que me está diciendo es que sí, la energía cinética de la partícula es igual a 20 veces la energía de la masa en reposo. Entonces hallar con qué velocidad se mueve la partícula. Bien. Entonces, recordemos qué es igual a la energía cinética. Creo que ya lo deben tener muy claro. ¿A qué es igual la energía cinética en relatividad? ¿A qué es igual la energía cinética en relatividad? ¿Alguno de ustedes me puede dar respuesta? A ver, Ingrid Lice Pulido, ¿usted se encuentra? Buenos días, es que tengo a veces problemas con el micrófono, qué pena. ¿A qué es igual la energía cinética en relatividad? Hay que clarificar, porque si no, no se pueden resolver los problemas y no tenemos los conceptos claros. ¿A qué es igual la energía cinética en relatividad? A ver, John Steven, ¿a qué es igual la energía cinética en relatividad? ¿Cómo se define esta energía cinética? ¿Tampoco está? John Steven. Profe, no es la masa relativa menos la... no, es la otra masa, que no me acuerdo bien. Bueno. Mire, la energía cinética en relatividad es la variación de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Eso es todo. ¿Ya? Eso es la energía cinética.
Variación de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Entonces debe ser igual a 20 veces y la energía en reposo. ¿Cómo se define la energía en reposo? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, que Michael Suárez. ¿Cómo se define la energía en reposo? ¿A mí, profe? ¿Micael? ¿Cómo se define la energía en reposo? Hay que ir clarificando todos los conceptos. ¿Cómo está definida la energía? ¿No es esto el valor total de la energía medida por un observador que está en reposo respecto a la partícula? Mira, la masa de la partícula en reposo, o sea, m sub 0, por c cuadrado. Bien, esa es toda la física que hay que aplicar ahí. Lo demás es álgebra. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es delta M? Delta M es m menos m sub 0 por c al cuadrado. Y esto es igual a 20 m sub 0 c cuadrado. Desarrollamos esto, mc cuadrado menos m sub 0 c cuadrado es igual a 20 m sub 0 c cuadrado. Bien. Hacemos transposición de términos y entonces tengo mc cuadrado igual a este término que está restando pasa a sumar, luego es igual a 21 m sub 0 c cuadrado. Bien. Luego sabemos que la masa en términos de la masa en reposo es m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Ese es m, ¿ya? Multiplicado por c cuadrado. Pero de esta expresión de una vez, uno puede simplificar el factor de c cuadrado, ¿ya? Y en este caso, pues me quedaría que m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sería igual a 21 veces a 21 m sub 0. Bien. De la misma forma, m sub 0 con m sub 0 se puede simplificar. Y entonces voy a tener lo siguiente. 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado resulta ser igual a 21. Pero elevado al cuadrado, bueno, a 21. Ahora, yo elevo al cuadrado esta expresión y me queda 1 sobre 1 menos b cuadrado c cuadrado igual a 21 al cuadrado, ¿ya? Bien, 21 al cuadrado. Necesito expresar esta ecuación. Esto es lo mismo que invertirla. Quiere decir que 1 menos b cuadrado c cuadrado va a ser igual a 1 sobre 21 al cuadrado. ¿Ya? Igual a 1 sobre 21 al cuadrado. Entonces, de aquí, debo calcular b. ¿Ya? Entonces, b cuadrado sobre c cuadrado va a ser igual a 1 menos 1 sobre 21 al cuadrado. Bien. Por consiguiente, aquí vamos a decir que b es igual a c por la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 21 al cuadrado. Bien, hacemos la operación, el cálculo aritmético de eso. Bueno, haciendo todo ese cálculo me da
P igual a C por la raíz cuadrada de 0,9977, ¿ya? Igual a ese valor. O, en otras palabras, multiplicando por C, me quedaría igual a 0,9977 multiplicado 3. Una expresión bastante cercana a la de la luz, 2. Imagínense, 2,996 por 10 a la 8 metros segundo. Bien, esa sería la velocidad, pero cual podemos apreciar lo siguiente. Observen que esto es independiente de la masa. Cualquier objeto, así sea un kilogramo, así sea una tonelada, que se mueva a esta velocidad, prácticamente la velocidad de la luz, hace que su energía cinética sea 20 veces la energía de su masa en reposo. ¿Ya? Esto quiere decir que la energía cinética tiene un límite. ¿Ya? No puede ser infinita. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz nunca es infinita. Perdón, la velocidad de la partícula nunca es infinita porque la velocidad de la luz es finita. ¿Ya? Pero la partícula no puede pasar de 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, aquí la relación es bajita. ¿Ya? En cambio, en la mecánica clásica, esta energía puede ser cualquiera. Puede llegar a ser 100 veces E sub 0. Aquí no. ¿Ya? Bien, entonces es importante entender esa situación física, esas diferencias que hay entre las predicciones cinemáticas de la mecánica clásica y las predicciones relativistas en la mecánica clásica, en la mecánica relativista. Entonces, esas situaciones son muy importantes que las entendamos, porque no es tanto hacer el ejercicio como tal, sino la predicción que hace. Bien, vamos a afianzar un poco más estas ideas y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes me dirán si puedo pasar la hoja. Profe, un momentico, toma la punta y ya termino. Bueno, listo. Profe, ¿puede subir un poquito más la hoja? Es que no, Ya, por ahí. no, esto va a bajarla, perdón. Ah, bien, tranquilo. Ay, sí, señor. Gracias, profe. Pues nada. Profe, una pregunta. Es que como ahora ratico se me fue el internet y en el ejercicio 33 no escuché el principio, porque ahí cuando está haciendo lo de, en la operación que aparece 20 por m cero por c al cuadrado, porque abajo aparece 21, no entendí ahí. Ah, ¿por qué aquí? O acá. Sí, porque de 20 pasó a 21 después, sí señor. Este m sub 0 que está restando pasa al otro lado a sumar. Estoy haciendo transposición de términos. Entonces queda mc cuadrado igual a 20 m sub 0 c cuadrado más un m sub 0 c cuadrado, porque este pasa al otro lado con signo positivo, me queda 21 m sub 0 c cuadrado. ¿Ya? Transposición de términos. Es por eso. Bien.
Bueno, me dirán a qué horas puedo pasar la hoja. Bueno, de mi parte yo hago pie. Listo. Bien. Vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Derive una fórmula, ¿ya? Derive una fórmula para la energía cinética mínima necesaria Entonces, derive una fórmula para la energía cinética mínima necesaria de una partícula de masa en reposo m emita radiación en un medio de índice de refracción n. ¿Ya? Entonces, repito el ejercicio. Dice, derive una fórmula para la energía cinética mínima necesaria para que una partícula de masa en reposo m emita radiación de Cherenkov en un medio de índice de refracción n. Bien, primero que todo hay que entender qué es lo que se conoce como la radiación de Cherenkov. Radiación de Cherenkov. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la radiación de Cherenkov? Cherenkov. ¿Ninguno? ¿Ni idea? Bien. ¿Profesor, no es como una radiación de ondas? Sí, pero son ondas, pero ¿en qué condición se producen esas ondas? Más que todo con condiciones nucleares, ¿no, profe? No. Bueno, tendría alguna aplicación allá, ¿sí? Pero en realidad es una aplicación que se hace en la física nuclear para calcular velocidades de partículas a altas velocidades. Pero en esencia no es eso la radiación de Cherenkov, porque también se utiliza en la parte visible, en la radiación con luz visible. Vamos a ver entonces qué es la radiación de Cherenkov. Vamos a pintar aquí un medio de índice de refracción n. Bien. Este es un medio, puede ser un vidrio, puede ser agua, lo que sea. Es un medio que tiene índice de refracción n. Bueno, y entonces vamos a pensar que por aquí hay una fuente de luz. Vamos a pensar monocromática.
fuente de luz, vamos a pensar monocromática. Bueno, monocromática. Bien. O mejor no tanto una fuente de luz, sino una fuente de partículas mejor. No, aquí me queda, aquí no es eso lo que yo quiero explicar. Una fuente de partículas mejor. Bien. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas? Que esas partículas ingresan acá. Vamos a ver que hay un colimador, por ejemplo. Y esas partículas ingresan en este medio. Entonces, van a ingresar acá. Entonces, aquí va una partícula. Y lo hace con una velocidad v dentro del medio. ¿Ya? Bien. Pero esa partícula tiene carga. ¿Ya? Por ejemplo, un electrón. Por ejemplo, un protón. ¿Ya? Y cuando esa partícula penetra, comienza a emitir radiación electromagnética, ¿ya? Comienza a emitir ondas electromagnéticas. Y ustedes estudiaron en su teoría de electromagnetismo que es una partícula que es desacelerada, o sea, pierde velocidad, ¿ya? Entonces, esta partícula ingresa y comienza a perder velocidad. Esa energía que pierde la transfiere en energía radiante, ¿ya? Es decir, cuando las partículas provenientes de esta fuente entran a este material de índice de refracción n, esas partículas comienzan a perder velocidad, ¿ya? Y hay emisión de radiación. Entonces, quiere decir que esta partícula, cuando estaba por aquí, emitió un frente de onda de esta forma. Cuando estaba más atrás, emitió un frente de onda de esta forma. Ya avanzó. Cuando estaba por aquí, emitió un frente de onda que avanzó esto. Cuando estaba por aquí, emitió un frente de onda que avanzó hasta acá. Y finalmente, por aquí podemos considerar que emitió este frente de onda. Esos frentes de onda son frentes de onda esféricos. Bien, entonces aquí tengo la envolvente de esto. Lo mismo aquí tengo la envolvente de estas ondas emitidas. Bien, bueno, entonces es la envolvente, ¿ya? Y entonces digo que este frente de onda envolvente de las ondas esféricas avanza hacia allá dentro del material de índice de refracción N. Entonces, esto es lo mismo que acá, frente de onda. Entonces, este es el frente de onda. Hacia allá se mueve. Bien, que fue emitido por aquí. No me quedó bien el círculo. Bueno, sí, aquí. Necesito que, no es tangente, pero me quedo como si fuera una tangente. Bueno, ¿qué? Aclaro que esto es un radio, ¿no? Un radio. Entonces tengo un triángulo, donde esto es ángulo recto acá. Bien. Y donde el frente de onda, con la dirección de la partícula, forma un ángulo teta.
Entonces, vamos a escribir el ángulo θ aquí. El ángulo formado entre el frente de onda y la dirección de la partícula. Bien. Entonces, vamos a decir que cuando esta partícula se encontraba en este punto, emitió la radiación. ¿Ya? Emitió la radiación. Y el tiempo transcurrido en avanzar el frente de onda esférico. Este es un frente de onda plano. El frente de onda esférico, o sea, la onda en avanzar de acá a acá, es el mismo tiempo que gastó la partícula en ir de este punto a donde se encuentra ahora. ¿Ya? ¿Queda claro? El tiempo que gasta la onda esférica en ir desde el origen a este punto es el mismo tiempo que gasta la partícula en ir desde el instante que inició o envió la radiación hasta este punto. Luego, si ese es el tiempo, esta distancia será velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Pero la velocidad en un medio n refringente es la velocidad de la luz sobre el índice de refracción por el tiempo t que gastó en ir desde este punto de origen hasta donde se encuentra ahora, que es el mismo tiempo que gastó la partícula en ir desde este punto hasta donde se encuentra ahora, es decir, con la velocidad v, el tiempo t. Bien. Entonces, para entender esto, lo mejor es mirar un poco la analogía que hay cuando una lancha se mueve a una velocidad determinada v sobre la superficie del agua, en un lago, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira en un lago, el movimiento de una lancha, la lancha perturba la superficie del agua generando ondas, las cuales se van propagando hacia atrás de la lancha, formando una configuración de ondas de esta forma, un cono de ondas. Entonces, es el fenómeno similar. Entonces, ¿qué es la radiación de Cherenkov? La radiación de Cherenkov es la radiación emitida por una partícula cuando se desplaza en un medio de índice de refracción, ¿ya? N. Entonces, ¿qué me están pidiendo en este problema? En este problema me están pidiendo cuál es la velocidad mínima que debe tener para que se emita esa radiación de Cherenkov, ¿ya? Bien, entonces, ya entendiendo el fenómeno, en qué consiste, ¿ya? Entonces aquí vienen las partículas, ingresan al material, forman un conjunto de ondas esféricas y hay un frente de onda que se va desplazando en una dirección que forma un ángulo θ con la dirección de las partículas. Entonces de aquí puedo decir que el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, digamos eso entonces. El seno del ángulo θ va a ser igual. Cateto opuesto, C sobre N multiplicado T sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, B por T. Bien, esto es igual a simplemente tiempo se cancela y N que está en el numerador dividiendo pasa aquí al numerador del denominador, es decir, que esto va a ser igual a C sobre N por B. Bien, entonces, ¿a qué es igual la velocidad? La velocidad de la partícula no es otra cosa que la velocidad de la luz sobre el índice de refracción por el seno del ángulo θ. Bien, esta ecuación es muy importante porque muy bien, como me decía alguien, creo que era Juan Pablo, no sé, que se utilizaba en física nuclear, sí. En física nuclear se utiliza porque se hacen pasar partículas provenientes de una fuente, por ejemplo, polonio radioactivo,
u otro material, partículas alfa, por ejemplo, o rayos gamma, rayos beta, que interactúan con un material si se conoce el ángulo, ¿ya?, que forma el frente de onda generado con la dirección de la partícula y el índice de refracción del material, pues uno puede conocer la velocidad con la cual las partículas se mueven. Entonces, la radiación de Cherenkov, sí, es un medio para medir velocidad de partículas radioactivas, como las partículas alfa, como los rayos beta, ¿ya? Los rayos X no, porque los rayos X no son partículas. Lo mismo los rayos gamma no son partículas. Bien, entonces este es un método para medir la velocidad de partículas, ¿ya? Que emiten radiación al penetrar un material de índice de refracción M. Esa es la radiación de Cherenkov, ¿ya? Bien. Ahora, pasa a lo siguiente. La pregunta es, para una fórmula de la energía cinética mínima. Energía cinética mínima. Bien. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista clásico, ¿ya? Por la física clásica, la energía cinética, digamos, es un medio de m por b cuadrado. Luego, la mínima energía cinética se tendrá cuando la energía cinética mínima se va a tener cuando esto sea igual a un medio de la masa en reposo. Entonces pongámosle aquí m sub 0, masa en reposo. Entonces m sub 0 por la velocidad mínima. O sea, velocidad mínima al cuadrado. Bien, ¿cuál es la velocidad mínima? ¿Cuál es la velocidad mínima? Entonces, veamos lo siguiente. La función seno, ¿entre qué valores se encuentra? ¿Entre qué valores varía? ¿Alguien recuerda eso? Bueno, digámoslo. Como la velocidad depende de la función seno, ¿ya? Y esta función seno varía entre 0 y 1. Es decir, como la función seno del ángulo θ es menor que la unidad y es mayor que 0, esta cantidad es menor, entonces, ¿cuándo b tiene el mínimo valor? A ver, ustedes me responden allá. ¿Cuándo b tiene el mínimo valor? Según esta condición. Entonces, b, ¿cuándo? A ver, ¿bajo qué condición b aquí tiene el mínimo valor? ¿Alguno de ustedes sabe? Seno de θ varía entre 0 y 1. Entonces, ¿cuándo es el mínimo valor de b? A ver, ¿alguno de ustedes qué me puede decir eso? A ver, por ejemplo, Gloria Angélica Castro. Si la función seno de θ varía entre 0 y 1, en esta ecuación, ¿cuándo b será mínimo? Si la función seno de θ varía entre 0 y 1, ¿cuándo b toma el mínimo valor? ¿Qué me dice Gloria Angélica Castro? ¿Sí me está escuchando? A ver, Estefanía Ninco. ¿Cuál sería su respuesta? Si la función seno de θ varía entre 0 y 1,
en esta ecuación, ¿cuándo B toma el mínimo valor? ¿Ninguno tiene la respuesta? Digan algo, por favor. Cuando C no está a 90 grados. Es correcto, sí señor. Cuando este B ya se aproxime a 1, o sea, cuando el ángulo sea de 90 grados. Entonces decimos, cuando el seno del ángulo θ tienda a la unidad, ¿ya? O sea, que el ángulo, o mejor, el seno de 90 grados es 1. Seno de 90 grados es 1. O sea, que el ángulo θ tienda a 90 grados. Bien. Entonces, la mínima velocidad se tiene cuando este ángulo va creciendo. A medida que este ángulo θ crece, la velocidad va siendo más pequeña. ¿Ya? Más pequeña. Y entonces digamos que esto se va, esta distancia se va cortando. ¿Ya? Entonces podemos decir, luego, el valor mínimo será igual a ¿qué? Cuando el ángulo θ sea de 90 grados. O sea, seno de 90 es 1. Entonces, simplemente me quedaría C sobre N. Bueno, siendo así, entonces, por lo tanto, la energía cinética mínima, que es lo que piden, ¿ya? Deberá ser igual a 1 medio de m sub 0 por la velocidad mínima, o sea, c cuadrado sobre n cuadrado. Bien, esa sería la energía cinética mínima. Bien. Ahora, dice el ejercicio. Esta es la parte A del ejercicio. ¿Ya? ¿Queda claro? Esta es la parte A del ejercicio. Parte B del ejercicio. Dice, utilice esta fórmula para encontrar la energía cinética mínima para un electrón en un medio de índice de refracción n igual 5. ¿Ya? Entonces dice, calcular la energía cinética mínima para un electrón en un medio de índice de refracción 1.5. Bien, ¿cuál es la energía cinética mínima para un electrón que se mueve en un medio de índice de refracción igual 1.5? Utilizando esta ecuación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, aquí tengo m sub 0 c cuadrado, ¿ya? Y resulta lo siguiente. Estamos en relatividad, estamos trabajando con partículas pequeñas como los electrones. Entonces allí las energías, o mejor, la masa se expresa como energía,
¿ya? Tengo m sub 0 c cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que es la energía de masa en reposo de la partícula, en este caso para un electrón. ¿Sí? ¿Me hago entender? M sub 0 c cuadrado es la energía en masa en reposo de un electrón. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo? E sub 0 es igual a m sub 0 c cuadrado, por definición de relatividad. Energía de la masa en reposo de un electrón. ¿Ya? Entonces, para un electrón tenemos, estamos hablando de un electrón, entonces para un electrón tenemos, bien, que E sub 0 resulta ser igual a m sub 0. ¿Alguien recuerda la masa de un electrón en reposo? ¿Cuál es la masa del electrón en reposo? Eso lo deben saber ya. ¿Cuál es la masa de un electrón en reposo? ¿Alguien tiene esa respuesta? A ver, ¿qué me dice, por ejemplo, Brian Steven? ¿Cuál es la masa de un electrón en reposo? ¿Qué dice Brian? ¿Sí está o no está? ¿Alguien sabe la masa de un electrón en reposo? Son datos que ya los ven. 9,1 por 10 a la menos 31, ¿no, profe? Es correcto. Entonces tenemos 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ya? Eso es. Por el cuadrado de la velocidad de la luz, o sea, 9 por 10 a la 16 metros cuadrados segundo al cuadrado. Bien, entonces vamos a tomar la calculadora y ver cuánto me da eso. Bueno, eso es 81.9 por 10 a la de menos 31 más 16 a la menos 15 julios. Porque kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado es julios. ¿Ya? Bien. Ahora, recordemos lo siguiente, que nosotros en física de altas velocidades, física de partículas pequeñas, no se trabaja en julios sino en electronvoltios o megaelectronvoltios. Entonces debo trasladar esto a electronvoltios, ¿ya? A electronvoltios. Bien, entonces, ¿alguien sabe cómo se pasa de julios a electronvoltios? A ver, ¿qué habría que hacer ahí? Es decir, 81.9 por 10 a la menos 15. ¿Cómo convierto estos julios a electronvoltios? Simplemente divido entre 1.6 por 10 a la menos 19 y tengo esto en electronvoltios. Voy a escribirlo aquí porque para que ustedes allá se acuerden. Porque un electronvoltio es 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Eso hay que saberlo, ustedes lo tienen que saber. ¿Ya? Bien. Entonces, un electronvoltio es igual a eso, por lo tanto lo divido. ¿Ya? E sub 0, entonces es igual. Bien, vamos a dividir eso, a ver qué es igual. Eso es 0
511 por 10 a la 6 electronvoltios. Bien, pero 10 a la 6 electronvoltios es un megaelectronvoltio. Entonces, la energía E sub 0, que es la energía en masa en reposo de un electrón, M sub 0, C cuadrado, es igual a 0,511 mega electronvoltios. Esta es una cantidad que hay que saberla. Es un valor que debe uno saberlo, así como sabe la masa del electrón, la carga del electrón, etc. La energía en reposo de un electrón, M sub 0 C cuadrado, es 0,511 mega electronvoltios. Bien. Debemos utilizar esta ecuación para calcular la energía cinética mínima. Hay que utilizar esta ecuación, ¿ya? Y entonces decimos lo siguiente. Luego, reemplazándolo aquí, ¿sí? La energía cinética mínima, aquí sería igual a un medio que multiplica M sub 0 C cuadrado, pero es 0,511 mega electronvoltios sobre el índice de reflexión al cuadrado, que nos dice que es 1,5. Entonces, entre 1,5 al cuadrado. Bien, entonces calculemos eso. ¿A qué es igual? Todo esto da 0,1136 mega electronvoltios. Esa sería la energía cinética que tendría un electrón, ¿ya? La energía cinética mínima de un electrón, ¿ya? Que se mueve en un medio de índice de refracción n igual a 1,5. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Pero yo tengo una pregunta sobre el postulado. ¿Esto bajo qué condiciones eléctricas, sea de eléctrica o dieléctrica, profe? A ver, no le escuché bien, por favor me repite la pregunta. La radiación de Cherenkov, sea bajo condiciones dieléctricas, profe. Sí, ¿qué es la radiación de Cherenkov? Pues la radiación que emite una partícula al interactuar en un medio de índice de refracción n. Entonces, para que una partícula emita radiación tiene que tener carga, ¿ya? ¿Qué partículas tienen carga? Los electrones, los protones, ¿ya? Los rayos alfa, los rayos beta. Entonces, esas partículas perturban su campo eléctrico al entrar dentro de este material y entonces emiten ondas electromagnéticas dentro del material, ¿ya? Y se hacen visibles. Entonces, sí, este es un efecto de tipo electromagnético. Pues, Gracias, profe. vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Puedo para la hoja? ¿Ya copiaron? Sí, profe, no los compañeros. Bueno, entonces vamos a pasar la hoja. Es el siguiente ejercicio. Encontrar
el momentum en megaelectronvoltios sobre C, ¿ya? Para un electrón con velocidad de 0,6C. Entonces, hallar, las palabras, la cantidad de movimiento en megaelectronvoltios sobre C para un electrón con velocidad igual a 0,6C. Bien, ese ejercicio pues es importante porque nos enseña cómo calcular la cantidad de movimiento y además que la cantidad de movimiento en esos niveles atómicos, en niveles de física de altas energías, cuando se trabaja con electrones, como en este caso para un electrón, suele expresarse en términos de la velocidad de la luz. Y bueno, ya sabrán por qué. A ver, volvemos una vez más. ¿Cuál es la ecuación que en relatividad me permite calcular la cantidad de movimiento? ¿Cuál es la ecuación que en relatividad me permite calcular la cantidad de movimiento? En otras palabras, ¿cuál es la ecuación básica de la relatividad? Ya le hemos repetido, a ver. Si me están siguiendo, deben saberlo. Si no me están siguiendo, pues por supuesto que no. A ver, ¿qué dice Ingrid Pulido? ¿Qué ecuación me da la cantidad de movimiento en relatividad? ¿Si está Ingrid Lisset? ¿Está en línea o no está? Por favor, M sub 0 C cuadrado. ¿Cómo? M sub 0 C cuadrado. No. Miren, hay que hallar la cantidad de movimiento. Entonces debemos partir de la ecuación fundamental de la relatividad, que es la energía igual a la raíz cuadrada de m sub 0 cuadrado c a la 4 más el cuadrado de la cantidad de movimiento por el cuadrado de la velocidad de la luz. Que esto es igual. ¿Qué es energía? La masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Ya? Y donde esto es igual, ¿qué es la masa? M sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado, c cuadrado, multiplicado por c cuadrado. Bien, ahora sí, ¿de qué partícula estamos hablando? Un electrón, ¿no es cierto? ¿Cómo? Para un electrón, esta cantidad, m sub 0, c cuadrado, ¿es igual a qué? ¿A qué es igual esa cantidad? ¿A qué es igual m sub 0 c cuadrado para un electrón? A ver, Brian Steven Vargas, ¿qué me dice? ¿Sí está Brian? Bueno, voy a tener que ponerle a esto nota porque ¿qué vamos a hacer? No están participando. A ver, Carlos Tatiana. ¿A qué es igual m sub 0 c cuadrado? ¿Cómo dice? Profe, a 0,511 megaelectronvoltios. Correcto, eso es lo que acabamos que esto se lo tiene uno que saber, como saber la masa de un electrón, de protón. Entonces es 0,511 megaelectronvoltios, ¿correcto? Bien, siendo así, entonces
reemplazamos en esta ecuación. ¿Ya? Y, ¿qué dice esta ecuación? La raíz de m sub 0 c, m sub 0 cuadrado sea la 4. ¿Ya? Que es esta expresión al cuadrado. O sea, que es esta cantidad al cuadrado. Quiere decir que raíz cuadrada de esta cantidad es 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado. 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado. Más P cuadrado C cuadrado igual a M sub 0 C cuadrado. Pero M sub 0 C cuadrado es esta cantidad. 0,511 megaelectronvoltios. Dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad, pero la velocidad es 0,6 al cuadrado. O sea, 0,36 C cuadrado. C cuadrado con C cuadrado se cancela, entonces menos 0,36. Bien, igual a 1 menos 0,36 es 0,64, entonces 0,511 megaelectronvoltios sobre la raíz de 0,64. Bien, si yo quiero calcular P, que es lo que me piden, calcular P, debo elevar al cuadrado este término. Y entonces, elevando al cuadrado, me queda 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado más P cuadrado C cuadrado igual a el cuadrado de esta cantidad. El cuadrado de esta cantidad es 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado, porque quité la raíz cuadrada, sobre. Elevando este término al cuadrado, pues me queda 0,64. ¿Ya? Bien. En esta ecuación me piden es encontrar P cuadrado C cuadrado. Entonces despejo P cuadrado C cuadrado y diré que P cuadrado C cuadrado va a ser igual a esta cantidad 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado sobre 0,64, y esta que está sumando pasa a restar, menos 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado. Bueno, en esta ecuación, este término es factor común. Luego lo puedo factorizar. Es decir, puedo decir 0,511 megaelectronvoltios factor de 1 sobre 64. Entonces, 1 sobre 0,64 menos la unidad. ¿Ya? Menos la unidad. Y esta expresión está al cuadrado, ¿no? Porque es factor al cuadrado. Bien. Entonces, P cuadrado, C cuadrado resulta ser igual a. Voy a calcular este término, a ver cuánto me da. 1 sobre 0,64 menos 1. Bueno, 1 sobre 0,64 es 1,56. 1,56 menos 1 queda 0,56. 0,56 factor de 0,511 megaelectronvoltios al cuadrado. Bien. Tomando la raíz cuadrada de esto, quedaría P por C. Entonces, P por C igual a la raíz cuadrada de 0,56 es 0,75.
por la raíz cuadrada de 0,51 megaelectronvoltios al cuadrado es 0,511 megaelectronvoltios. Entonces, la cantidad de movimiento en términos de C va a ser este producto 0,75 por 0,511 da 0,383. 0,383 mega electronvoltios sobre C. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Les ha quedado suficientemente claro cómo se calcula la cantidad de movimiento ahí en relatividad? Recordar que la ecuación fundamental es esta ecuación, o sea, la ecuación de la energía total. Esta ecuación hay que tenerla presente. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Vamos a hacer otro ejercicio de estos mismos para familiarizarnos un poquitico más sobre eso. Bien. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Dice, encontrar el momentum de un electrón cuya energía cinética es igual a su energía de masa de reposo de 511 kiloelectronvoltios. En otras palabras, ¿qué es lo que pide este ejercicio? Hallar la cantidad de movimiento para un electrón tal que se cumpla que su energía en reposo, ¿ya?, sea igual a su energía cinética, ¿ya? Es decir, que la energía cinética sea m sub 0 c cuadrado, ¿ya? Y a su vez sea ese valor igual, pues expresado en kiloelectronvoltios 0,511. Entonces, igual a, 511 kiloelectronvoltios, o sea, igual a 0,511 mega electronvoltios. Aquí es en kiloelectronvoltios, aquí en mega electronvoltios. Bien. Entonces, calcular la cantidad de movimiento. Bueno, entonces vamos a partir de la condición que nos da. De nuevo, pues debemos partir de la ecuación general de la energía para calcular la cantidad de movimiento, ¿ya? Veamos lo siguiente. La energía total, ya lo hemos dicho varias veces, es igual a la raíz cuadrada de m sub 0 cuadrado c a la 4 más p cuadrado c cuadrado. Esa es la energía total, ¿ya? Bien. Pero esa energía total, por definición, también es igual a mc cuadrado. El problema no me da la masa con esa cantidad de movimiento que va a calcular, ¿ya? Pero yo sé lo siguiente, que la energía cinética es variación de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. O sea que es igual a m menos m sub 0 por el cuadrado de la velocidad de la luz. Pero la condición es que sea igual a m sub 0, la energía cinética. Esa es la condición. Que K
sea igual a m sub 0. Entonces, esto es igual a m sub 0 c cuadrado. Entonces, desarrollamos esto. Queda m c cuadrado menos m sub 0 c cuadrado igual a m sub 0 c cuadrado. Entonces, de esta ecuación, m c cuadrado igual a este m que está restando, pasa a sumar 2 m sub 0 c cuadrado. Digamos que esta sea la ecuación 1, digamos que esa sea la ecuación 2. Sustituyendo 2 en 1 tenemos que la raíz cuadrada de m sub 0 cuadrado c a la 4 más p cuadrado c cuadrado va a ser igual a mc cuadrado, pero es que mc cuadrado es 2 m sub 0 c cuadrado. ¿Ya? Bien. Elevando al cuadrado, aquí vamos a tener que m sub 0 cuadrado c a la 4 más p cuadrado c cuadrado igual 4 veces m sub 0 cuadrado c a la 4, que estoy elevando al cuadrado. Hago transposición de términos y queda p cuadrado c cuadrado igual a 4 m sub 0 cuadrado c a la 4 menos, este término que está sumando pasa a restar, m sub 0 cuadrado c a la 4. Quiere decir que p cuadrado c cuadrado es igual 4m sub 0 cuadrado c a la 4 menos m sub 0 cuadrado c a la 4 es 3 m sub 0 cuadrado c a la 4. Bien. Y ahí pues simplemente saco la raíz cuadrada y es p por c igual raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de m sub 0 cuadrado es m sub 0 y raíz cuadrada de c a la 4 es c al cuadrado. Bien. Y ya sabemos qué vale esta cantidad. Es decir, P por C es igual raíz de 3 factor de. Ya sabemos que M sub 0, C al cuadrado es 0,511 mega electronvoltios. Es igual a eso. M sub 0 cuadrado C a la 4. Por lo tanto, P será igual a la raíz de 3 por 0,511 mega electronvoltios dividido entre la velocidad de la luz. Y efectuamos esta operación. Raíz de 3 por 0,511. Profe, eso da 0,8585. 0,885, correcto. P, entonces es igual 0,885 mega electronvoltios sobre C. O sea, también que la cantidad de movimiento es, esto es mega, entonces es 885 kilo electronvoltios sobre C. Y esta sería la respuesta dada en kilo electronvoltios. ¿Listo? Bueno, voy a dejar que copian y ya pasamos y hacemos un problemita más.
Ustedes me dirán si puedo pasar la hoja. De mi parte sí, profe. Bien, vamos a pasar entonces la hoja. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, verificar que la relación de la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad de la luz es igual a la cantidad de movimiento multiplicada por la velocidad de la luz sobre la energía total de la partícula. Bueno, esa es una ecuación muy importante, ¿verdad? Es una ecuación muy importante porque quiere decir que si yo conozco la energía de una partícula, ¿ya? Y la cantidad de movimiento, puedo conocer su velocidad. O, si yo conozco la velocidad y la energía total, puedo conocer la cantidad de movimiento. O, si conozco la velocidad y la cantidad de movimiento, puedo conocer la energía. Es decir, me está relacionando tres magnitudes importantes que dependen de la velocidad. O mejor, tres magnitudes importantes donde dos dependen de la velocidad, la cantidad de movimiento y la energía total. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación muy interesante para poder calcular cantidad de movimiento. Usualmente, pues la velocidad de una partícula la puede calcular por este método de radiación de Cherenkov que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y la energía se puede calcular conociendo la masa de la partícula, haciéndola interactuar con un campo magnético o eléctrico. Recordemos que eso es para partículas que tienen carga. Y uno puede calcular la cantidad de movimiento, ¿ya? Que es de las magnitudes más complicadas para el cálculo experimental. Pero si se conoce la velocidad y la energía total, se puede conocer la cantidad de movimiento. O la inversa. Cantidad de movimiento es la variación de la fuerza por medio de tiempo. Si se conoce ese impulso dado por una fuerza, es posible conocer la energía a partir de la velocidad. Bien, pero veamos cómo se demuestra esta ecuación. Bien, una vez más partimos de la ecuación básica de la relatividad, la ecuación básica de la energía. ¿Cuál es la ecuación básica de la energía? A ver si ya la saben. A ver, Carlos Tatiana Vargas, ¿cuál es la ecuación básica de la energía en relatividad? Profe, pues delta de m por la velocidad de la luz al cuadrado. No, la ecuación básica de la energía total relativista. La ecuación que hemos venido utilizando. Profe, es m sub 0 al cuadrado c4 más p al cuadrado sobre c cuadrado, perdón. Sí, correcto. Entonces, partimos de la energía total. La ecuación fundamental es la raíz cuadrada del cuadrado de la energía de masa de reposo, o sea, m cuadrado, m sub 0 cuadrado, por
C a la 4. C a la 4. Más la cantidad de movimiento, P cuadrado, por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esa es la ecuación básica. Bien, cuando al cuadrado, nos quedaría que E cuadrado es igual a M sub 0 al cuadrado, C a la cuarta potencia, más P cuadrado, C cuadrado. Bien. En esta ecuación, tenemos que buscar la relación P sobre E. P sobre E. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, pues hay que dividir entre E al cuadrado. Y entonces, dividiendo lo siguiente. Voy a decir aquí que E cuadrado sobre E cuadrado va a ser igual a M sub 0 al cuadrado C a la 4. ¿Ya? Es este término. Dividido entre E cuadrado. Más P cuadrado, C cuadrado, dividido entre E al cuadrado. Ya tengo el término P sobre E. ¿Ya? Bien. Voy a reemplazar qué es E cuadrado. Esto quiere que es igual a M sub 0 cuadrado, C a la 4 sobre E al cuadrado. Pero recuerden que E al cuadrado es M cuadrado por C a la 4. ¿Ya? Bien. Más P cuadrado, C cuadrado sobre E cuadrado, nuevo es M cuadrado, C a la 4. Muy bien. Entonces, pues ya puedo simplificar esta expresión, ¿ya? Donde quito C a la 4 y C a la 4. Y entonces puedo decir que esto es igual a la unidad igual a este M sub 0 sobre M sub 0 al cuadrado sobre M al cuadrado, lo puedo escribir como M sub 0 sobre M al cuadrado. Da lo mismo. ¿Ya? Bien. Más P cuadrado, C cuadrado. Entonces, P cuadrado, C cuadrado. Y, de todas maneras, esto lo tengo que expresar en términos de E. Entonces, lo puedo dejar para que me quede P sobre E, de nuevo, E cuadrado. ¿Ya? E cuadrado. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Esta relación M sobre M sub 0 está relacionado con las velocidades. Es decir, M es igual a M sub 0 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, diré que M sub 0 sobre M, necesito reemplazarlo acá, M sub 0 sobre M va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos B cuadrado C cuadrado. O sea, que este término M sub 0 sobre M al cuadrado es igual a 1 menos B cuadrado C cuadrado. Bien, es igual a eso. Voy a decir que esta será la ecuación 1 y esta será la ecuación 2. Sustituyendo 2 en 1, veamos qué tenemos.
que 1 resulta ser igual. M sub 0 cuadrado sobre M es 1 menos B cuadrado C cuadrado. Entonces, 1 menos B cuadrado C cuadrado más B cuadrado C cuadrado sobre E cuadrado más B cuadrado C cuadrado sobre E al cuadrado. ¿Ya? Y entonces, en estas dos ecuaciones, esto y esto se simplifica. Y este término pasa al otro lado de la igualdad positivo y diríamos que entonces el término B cuadrado C cuadrado deberá ser igual a B cuadrado C cuadrado sobre E al cuadrado. Tomando la raíz cuadrada de eso, tenemos que B sobre C es igual a P por C sobre E. Y llegamos a la ecuación básica para calcular la cantidad de movimiento o la energía en términos de la velocidad. Pero ustedes recordarán que hicimos unas gráficas en términos de B sobre C para la masa y que el efecto relativista es supremamente grande cuando B sobre C tiende a 1. ¿Ya? Tiende a 1. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Hay alguna duda, algo que no se haya entendido? Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la parte final de cuando estamos sustituyendo 2 en 1, cuando estamos cancelando términos, ¿no se puede cancelar ese C cuadrado con el otro C cuadrado de la expresión? ¿Estos? No, porque Sí, señor. estos no se pueden cancelar porque no están en el numerador. Estos dos multiplican entre sí, porque este sería C cuadrado por C cuadrado, que haría C a la 4, ¿ya? Entonces no se pueden simplificar. Este es un término que está en el numerador y otro en el denominador. Quiere decir que uno podría escribir esto de la siguiente forma. Cuando uno utiliza las propiedades de la igualdad, uno dice productos de medios igual a productos de extremos. No sé si recuerda eso. Entonces uno diría que B cuadrado por E cuadrado igual a P cuadrado por C a la 4. Entonces eso no se puede simplificar. ¿Ya? Producto de medios igual a producto de extremos. Relaciones de proporcionalidad. No sé si recuerdan ustedes eso. Entonces, B cuadrado es igual a P cuadrado C a la 4. Entonces no se puede simplificar porque están multiplicando. ¿Ya? Ahí no se puede simplificar. Para eso uno tendría que estar dividiendo, pero no se pueden simplificar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, en la ecuación 1 que hallo ahí, cuando dice que, bueno, que 1 es igual a m sub 0 sobre m al cuadrado más p al cuadrado por c al cuadrado sobre el cuadrado en la número 1, profe, ahí, porque hay p al cuadrado sobre c al cuadrado lo dividí entre el cuadrado, porque si arriba tenía que era m al cuadrado por c a la 4. Bueno, porque en realidad yo lo que necesito buscar es el término P sobre E, creo que me piden, P sobre E, ¿bien? Y entonces, esa cantidad es E al cuadrado, entonces por eso vuelvo y lo escribo como E al cuadrado, ¿ya? Porque yo lo que necesito es P sobre E. Entonces, debo reemplazar este término por su respectiva cantidad E al cuadrado. O sea, M cuadrado C a la 4 es el cuadrado de la energía total, porque es P sobre E lo que me piden, para poder aquí sacar la raíz cuadrada y obtener este término. Aquí ya uno comienza a darse cuenta, aquí se comienza a dar cuenta que para tener este término, esto debe ser E. Entonces no lo dejo como M cuadrado C a la 4, sino le coloco E al cuadrado, porque ya sacando la raíz cuadrada de esto, obtengo el término. ¿Ya? Entonces por eso lo reemplacé como E al cuadrado, porque necesito esta expresión, que es lo que me pide. Aquí está el cuadrado. Entonces es P por C sobre E, no sobre M
C al cuadrado. Entonces, por eso vuelvo otra vez y lo reemplazo. Aquí lo hice dividiendo para demostrar que si yo divido ambos miembros, a ambos lados de la igualdad, por la misma cantidad, la igualdad no se altera. Entonces, por eso escribí e cuadrado y e cuadrado. Y e cuadrado es m cuadrado C a la 4, m cuadrado C a la 4. Pero en el momento en que ya necesito la ecuación, vuelvo y lo escribo así para poder llegar a la expresión que me están pidiendo. Es por eso que lo hice. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea que e al cuadrado pues es igual a m al cuadrado por c al cuadrado, pero pues arriba está diciendo que al cuadrado es eso más p al cuadrado por c al cuadrado. Entonces hay dos fórmulas para e al cuadrado, porque más arribita, después de la raíz, dice que e al cuadrado es igual a m al cuadrado por c al cuadrado más p al cuadrado por c al cuadrado. Correcto, es porque, venga, esta es la ecuación básica. Esta es la ecuación básica. ¿Ya? Pero también, cuando hicimos la ecuación de la energía cinética, llegamos a que la energía en movimiento era la masa en movimiento por el cuadrado de la velocidad de la luz. Entonces también E es igual a esto. ¿Ya? Entonces también es igual a eso. Entonces, hay dos formas que usted puede utilizar para manejar la energía total. Con la ecuación general, en términos de cantidad de movimiento, ¿ya? O con la ecuación básica, en términos de la masa en movimiento. En términos de la cantidad de movimiento, está en términos de la masa en movimiento. Donde aquí m es, como hemos dicho aquí, m sub 0 sobre raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Entonces, claro, E es igual a esto como también igual a esto. Por eso yo la reemplazo aquí, ¿ya? Porque no es devolverme, no me devuelve, sino que reemplazo también por la energía total, que es mc, para poder reemplazar en términos de las masas y poder hacer el desarrollo y llegar a esta ecuación. Sí, hay dos formas. E igual a la raíz de m sub 0 c a la 4 más p cuadrado c cuadrado. Y E igual a mc cuadrado. Sí, son dos formas, en realidad. Ah, ya entendí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, yo quiero saber aquí, es que como que hay pocos estudiantes, no estoy contando. A ver quiénes están. Ve que es que me prenden ahí y dejan y se van. Bueno, yo quiero saber aquí, por ejemplo, a ver, Karen Dayana Barreiro se encuentra. Karen Dayana Barreiro, ¿dónde está? Andrés Felipe Botero, tampoco. Mateo Alejandro Cano, ¿dónde está? Gloria Angélica Castro. Presente, profe. ¿Sí está, Gloria? Ah, sí. Valentina Celis. ¿Dónde está? John Steven Cusque. Presente, profe. Muy bien, gracias. Stephanie Gaitán Sánchez. Tampoco está. Joana García. ¿Dónde está? Wolfgang Juantigua Medina. ¿Dónde está? Juan Pablo Herrera. Presente, profe. Bueno, muy bien, Juan Pablo.
Naudi Esperanza Laguna. Ahí está. Erley Medina. Presente, profe. Muy bien. Oliver Naveros. Presente, profe. Aquí estoy, profe. Muy bien. Estefanía Ninco. Ahí está. Melissa Ortiz. Presente, profe. Bien. Francisco Pastor Ospina. Bien. Jenny Constanza Páez. Bueno, ahí está. Xiomara Parra. Presente, profe. Profe, la compañera Estefanía Diana Gaitán, ella canceló materia en adiciones, profe. Estefanía Gaitán canceló. Sí, señor, ella. Bueno, va a mirar eso. Muchas gracias por la información. Bueno. María Alejandra Perdomo. Ahí está. Ingrid Pulido. Hola, profe, buenos días. Bueno, de Madrid. Yulise Quintero. Presente, profe. Gracias. Julieta Tatiana Ramírez. Ahí está. Karen Lorena Ramírez. Tampoco está. Estefanía Ruiz. Está. Heidi Dayana Silva. Presente, profe. Bien. Michael Suárez Ortiz. Yo lo vi por ahí, pero no está ahora. No está. Laney Juliet Treviño. Tampoco está. Brian Steven Vargas. ¿Dónde estaba? Brian. Presente, profe. Gracias. Carol Tatiana Vargas. Presente, profe. Pues de todas maneras voy a tener que seguir llamando lista porque veo que la participación es muy bajita, como el 50%. El curso tiene matriculados 29 estudiantes, de los cuales en este momento hay 16 en clase, 15 en clase, o sea, el 50%. Hay que, voy a tener que estar llamando lista porque hay que controlar eso. Pronto al final va a tocar darle una valoración a la asistencia porque no asisten. Entonces dejamos por hoy ahí y nos veremos en la próxima clase, el próximo lunes. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, correcto, sí, señor. Bueno, entonces que esté muy bien. Profe. Sí, Profe, yo le iba a decir que si para el informe que toca entregar este jueves nos puede dar otro placito. puede para el viernes, a ver si se pueden tener si está malo o el sábado. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta respecto a también el informe. Usted no nos envió los apuntes de las hojas del laboratorio ese día, profe. Ese jueves pasado, si usted nos puede enviárnosla, por favor, al correo. Pero yo los mandé creo que al siguiente día porque ese día como estoy ocupado o algo me pasó. Entonces, pero yo les mandé eso. Claro que sí. Ah, bueno, pero te va a preguntar a alguno de mis compañeros si tiene las hojas. Gracias, profe. Sí, Juan Pablo, yo mandé eso. Bueno. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Bueno, entonces que terminen de pasar un buen día, se cuiden y nos vemos en la próxima clase. Bueno, felicidades, un buen día. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, felicidades, que tengan un buen día.